Decíamos entonces que para esta operación yo iba a observar por lo menos el conjunto más grande. El conjunto más grande es X', porque es todo lo que está por fuera de X, que es esta sección de EF, esta sección de IJ, MN, ST, V y W con X. Y dice que es intersección con Y. Así que esa sección sería toda esta que aparece como EF y IJ, estas dos secciones. Pero si a eso le resto Z, Z es esto que queda aquí, por lo tanto, Oh, el resultado sería EF. ¿Listo? pero la intersección no es entre Y, todo lo que queda de Y y X, o sea, lo que está entre ellos dos. La intersección, pero acuérdate que no es con X, es con X'. Por eso, X', que sería todo menos, me- pues, entre lo que está en y todo, el resto que no es X. Por eso, lo que está por fuera de X. Lo que está por fuera de X, pero que está dentro de Y. ¿Sí? Sí, Y lo que lo está, que está entre esos dos, ¿no? a ver, perdóname, lo que está por fuera de X y que está dentro de Y es esta zona. Es esta nada más. Son estos cuatro elementos. Sí, Estoy hablando todavía de paréntesis, ¿no? Ahora a eso le resto Z. O sí, yo sea, sé, pero a esa zona le tengo que quitar los términos que tienen Z. Es decir, tengo que quitarle I y J. Por lo no tanto, incluía, o sea, es que por ser intersección, ¿no? sí, por ser de intersección. Por eso, ¿Sí? no entiendo. Espérate un momentico, creo que tengo esa imagen guardada y la miramos por zonas. No creo que no la tengo. Bueno, no importa. Doña, ahora que terminamos con este, podríamos mirar el anterior. ¿Cuál era la solución? Por favor. ¿De qué, hijo? O sea, que si ahora que terminamos con este segundo punto, podríamos mirar el primero, por favor. Ok. Así, hola. Gracias. Lo que pasa es que parece primero, pues como son varias opciones de respuesta, pues me tocó mirar una a una la que ustedes presentaron. Si tú quieres, miramos el por qué la tuya no. Más bien. Listo, profe. Ok. Entonces, aquí ya tengo la imagen de esa zona. Vamos a compartirla. Esta es la zona, ¿cierto? Entonces, lo primero que me dice es, o lo que voy a tomar primero es X'. Voy a señalar X' a ver cómo quedaría. X' sería todo esto. Entonces voy a utilizar otro color. Hacemos el amarillo. Sería todo esto. Esto, 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 esto y esto. Pacho, ¿estás de acuerdo? Sí, señor. X'. Y me dice que lo tengo que intersectar con Y. Es decir, ¿qué elementos también tiene Y? Y resulta que los elementos que comparten ellos dos serían este y este. Ahí me perdí. O sea, ¿por qué incluye el EF? Se supone que, o sea, lo que está entre Y, que sería lo que queda de EF, o Ajá. sea, EFY A ah, ver, EF y J, eso es todo Y. Y el sí, resto, o sea, todo lo que está alrededor, excepto X, vuelve. eh, es otro, por decir así, otro conjunto. ¿Cuál es lo que está entre esos dos? Ah, Acuérdate, es lo que está por fuera de Y, de X, perdón. Lo que está por fuera de X, pero que también está por dentro de Y. sí, Entonces, mira, lo que está por fuera de X es lo que está de amarillo, pero que también esté dentro de Y.
esto está dentro de Y y esto también está dentro de Y. Por eso esa es la intersección. Y después me dice, réstele Z, es decir, le tengo que quitar lo que tiene Z. Si le quito lo que tiene Z, entonces, ¿qué zona tengo que quitar? Le tendría que quitar, lo voy a hacer de este rosadito todo como... Tengo que quitar ese pedazo. ¿Qué me quedó? Me quedó solamente E y F. ¿Ok? Con Ya. respecto a eso, chicos, la notación de conjuntos. Yo realmente, pues, no les quité por ahí, pero toca tener mucho cuidado con la notación de conjuntos. Porque cuando uno escribe los elementos de un conjunto, los elementos de un conjunto se escriben es entre llaves. Es decir, que la solución la debieron haber escrito así. Llaves, E, F, llaves. ¿Ok? Realmente digamos que no me detuve en eso porque pues no era el caso tanto, pero sí es importante saber que esa es la notación de conjuntos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando a mí me dan algo como esto? ¿Esto qué diferente tiene de la notación anterior? ¿Ah? Podría ser la jerarquía de los separadores, o sea, que el paréntesis dentro de la jerarquía de los... es que no sé cómo se llaman eso. Pues es más pequeño que los corchetes y que las llaves. No, pero lo que tú estás diciendo es cuando uno lo utiliza para hablar de operaciones. Aquí no tenemos una operación, solamente estamos registrando dos valores. Esto que yo tengo acá, esto último que acabé de escribir, a ver, esto último que acabé de escribir es una notación para un intervalo, donde me dice que este es el límite inferior y este es el límite superior. Pero dentro de esos dos valores existen otras cifras. ¿Sí? Y acuérdense que nosotros lo vimos cuando estábamos viendo en estadística, que podíamos utilizar corchetes o podíamos utilizar paréntesis. Esta otra notación, E, F. Esto también es para un intervalo, pero recuerden que cuando utilizamos los corchetes es porque estamos indicando que los valores sí se incluyen dentro del intervalo. ¿Ok? Entonces, esto no es un intervalo. Estos son la descripción de los elementos que tiene un conjunto. Esto es un intervalo y esto también es un intervalo. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Veamos entonces de una vez la solución que propuso Daniel para ver por qué no es esa solución. A ver. Dos. Daniel propone esta como una posible operación entre conjuntos.
A ver si no se me queda alguna comilla o algo ahí de lo que tú hiciste. No. Listo, entonces recordamos que la zona que se estaba mostrando, a ver, ¿dónde está la dimensión de esto? Ay, Dios mío. Bueno. Este es el ejercicio, la zona que se describía, y aquí tengo la solución que proponía Daniel. Problema, Daniel, ¿en qué consiste? En que tú dices que es el conjunto Z, ¿cierto? Y mira que este conjunto Z también incluiría a M y a N. Y le estás quitando. Ok. Entonces el problema radica efectivamente en que tu solución también incluiría a M y a N. Sí, Ok, profe. Sí, sí, señor. ok. ¿Alguien Gracias. tiene su solución de los que leí? ¿No, nadie más? Ok. Entonces, Señor. que si alguien más quería ver la solución que propuso para este problema. Yo quiero ver cómo era la mía. Pues, si no era, pues, A ver cómo la propusiste tú. Tú propones esta solución. X intersección Z. X intersección Z sería todo este espacio. Aquí no hay ningún operador entre el siguiente paréntesis. Entonces, no se sabe qué operación hay ahí. Y después tienes Y intersección con Z. Y intersección sería esto de acá. Y ¿me aparece, deja ver la pantalla? Por ¿perdón? favor. Es ¿Perdón? que no se ve lo que está haciendo. ¿Qué parte no ves? Ah, es que no estamos. Ah, es que creí que estaba haciendo algo mostrando cómo era. No, no. Lo que estoy viendo fue lo que tú propusiste. Sí. En el primer paréntesis tú tienes X intersección Z, que sería este espacio de acá. Después tienes Y intersección Z, que sería este espacio de acá. El problema es que no tienes ningún operador entre esos dos paréntesis. Ahí tendría que haber algún operador porque en conjuntos no está definido nada que no haya entre dos paréntesis. Sí, me faltó eso. Yo había puesto más, pero no sé si estaba bien, entonces lo quité. Bueno, la operación más tampoco está definida perfectamente, que eso fue algo que de pronto Eso me. Sebastián Yepes, por ejemplo, me escribió un más aquí. La operación más como tal no está definida. Lo que está definida es la operación unión. Unión sí está definida. ¿Sí? Sin Sí, embargo, en algunas explicaciones de, sobre todo de conceptos básicos de conjuntos, utilizan el más, pero para querer dar a entender que se están agregando los elementos de uno con los elementos del otro. Pero como operación como tal, no está definida la operación más. ¿Sí? En cambio, la diferencia sí. La tengo una pues diferencia, se me acaba de ocurrir otra respuesta a eso. ¿La puedo anotar? Pues la puedo enviar. ¿eh? Que se me acaba de ocurrir otra respuesta a eso. ¿Será que me la podía verificar si la envío? Pues, el asunto fue que Pues, yo las respuestas de todos. Tocaría si quieres, después la veo, ¿vale?
Ok. Bueno, sigamos entonces con la evaluación. El siguiente punto decía, 9 mangueras abiertas durante 10... Ah, pero ¿dónde te copió esto? Nueve mangueras abiertas durante 10 horas han llenado una piscina de 10 metros de largo, 5 metros de ancho y 2 metros de profundidad. ¿De qué altura otra piscina de 15 metros de largo, 8 de ancho, podrán llenar 12 mangueras durante 12 horas? En particular, hubo varias niñas que me preguntaron la relación de esto. Pues en primera instancia, así como se los dije, pues eso es algo que de lo que se trata de la evaluación, de que ustedes analicen qué era lo que tocaba hacer y no que yo se los fuera a decir, porque si no, no tiene sentido hacer la evaluación. Entonces, de eso podríamos escribir que tenemos el número de mangueras, tenemos horas, o el tiempo, pues, aquí tendríamos el largo, aquí tendríamos el ancho, y aquí tendríamos la profundidad, o lo mismo que es la altura, ¿no? Entonces dice, 9 mangueras durante 10 horas han llenado una piscina de 10 metros, 5 metros de ancho y 2 de profundidad. ¿Qué altura o qué profundidad, que es lo mismo, tendría otra piscina de 15 metros de largo, 8 metros de ancho, en 12 mangueras durante 9 horas? ¿Ok? Y ahora tendríamos que analizar cuáles son relaciones directas, cuáles son inversas. Pues sencillo. Yo les dije a ustedes, cuando uno analiza la relación entre dos variables, pues las otras las asumimos constantes. ¿Ok? Des en cuenta que con esto, es decir, el largo, el ancho y la profundidad, lo que me van a determinar es el volumen que tiene la piscina. El volumen. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que si tengo más mangueras, pues voy a tener mayor cantidad de volumen. Es decir, mayor profundidad. Por lo tanto, esta es una relación directa. Si coloco las mangueras durante más horas, pues igual voy a alcanzar un mayor nivel. Esta es directa. Pero estas dos son inversas. Porque imaginémonos entonces ahora que un vaso, si el vaso es más, digamos que es más grande en su base, pues significa que yo voy a tener menos líquido, menos altura de líquido, no menos líquido, pero sí menor cantidad de altura. Por lo tanto, esta es inversa. Igual con esta. Esto me está dando el fondo, por lo tanto, si el fondo es mayor, la altura también sería menor. Ellas dos son inversas. Significa que las dos que se invierten son estas dos. Entonces sería 12 novenos por otra que se invierte, 9 décimos. Estas dos no se invierten por 10 quinceavos por 5 octavos y eso por 2. ¿Ok? Aquí para simplificar cálculos, 9 se cancela con 9, 10 se cancela con 10, a 15 le puedo sacar quinta, me quedaría 3. A 8 le puedo sacar cuarta, me quedarían 2. Y a este le saco cuarta, me quedarían 3. Este 3 se cancela con este 3. Este 2 se cancela con este 2. Conclusión, a 1. Por lo tanto, la altura que podría alcanzarse sería de 1 metro. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí?
Parece que no ayuda. Bueno. Siguiente problema. La recta perpendicular. Dice, dada la recta que pasa por los puntos menos 2, menos 8 y 5, 6, la ecuación de la recta que es perpendicular a ella y que pasa por el punto menos 8, 9 es. ¿Eso qué significa? Que primero tenemos que calcular la pendiente de la primera recta. La pendiente de esa primera recta la calcularíamos como Y2, esto sería Y2, esto sería Y1, esto es X2, esto es X1. Entonces recordemos que es Y2 menos Y1. 6 menos 8. Sobre X2, 5, menos X1, que es menos 2. Doble signo se convierte en más, por lo tanto esto da 14. Doble signo en más se convierte en más. Esto da 7. Así que 14 dividido 7, eso es igual a 2. ¿Ok? Para que la recta sea perpendicular, recuerden que dijimos que la pendiente de la recta perpendicular va a ser igual a menos 1 sobre la pendiente esta. Entonces ya tenemos la pendiente. Y como la ecuación tiene la forma y igual a mx más b, ya tenemos el valor de m, me falta calcular el valor de b, pero b se calcula como y1 menos a, bueno, menos la pendiente, que estamos escribiéndola con m, por x1. ¿De dónde salen esos dos? De aquí. ¿Por qué? Porque esta recta tiene que pasar por este punto. Entonces esto va a ser y1 y esto va a ser x1, que sería igual a y1, que es 9, menos la pendiente, que es menos 1/2, multiplicado por el x1, que es menos 8. Aquí 1, 2 y 3 signos negativos, queda un solo signo negativo. 1/2 por 8 serían 4, así que esto da 5. Y ya armamos nuestra ecuación. Y sería igual a menos 1/2 de x más b, que vale 5. Y esto sería ese punto. ¿Ok? El siguiente ejercicio decía, ¿en cuántos meses se puede pagar un crédito de 2.500 que aumenta a un interés simple del 3% mensual a través de una inversión de $2.000 que gana un interés simple del 5%? Recordamos que para esos problemas lo que tenemos que proponer es que el valor final de la deuda tiene que ser igual al valor final de la inversión. Inversión. Y como en ambos casos tenemos interés simple, pues el valor futuro se calcula como valor presente, factor de 1, más la tasa de interés porcentual multiplicado por el número de periodos dividido entre 7. Y lo mismo para el otro lado. Entonces, para la deuda, el valor futuro sería valor presente. Se deben 2.500 multiplicado por 1 más la tasa de interés, que es del 3%, multiplicado por n, que no se conoce cuántos periodos, dividido entre 100, y eso tiene que ser igual a el valor futuro, valor presente
de la inversión, que son 2.000, por 1, más la tasa de interés, que son el 5%, por el número de periodos dividido entre 100. Pues para aquí simplificar algunos cálculos voy a quitar 2 ceros de acá y 2 ceros de acá. Entonces me quedaría 25 por 1 serían 25, más 25 por 3 sobre 100 sería 0.75. Aquí 20 por 1 serían 20. 20 por 5 son 100. Dividido entre 100 es 1. Por lo tanto me queda solamente n. Ahora hacia un solo lado los términos que tienen n, hacia un lado los otros. Entonces sería 25. Este 20 pasa para este lado, menos 20 es igual a n menos 0.75n. 25 menos 20 pues dan 20, me dan 5, perdón. N menos 0.75 pues sería 0.25 n, y ahora el 25 viene a dividir y esto me da 20. N es igual a 20 periodos, es decir que se puede pagar en 20 meses. Les agradezco que por favor no me escriban un texto tan largo en esas respuestas, sino estrictamente así. Es que hay unos que me escriben la inversión de tanto, que si no sé qué cosa, entonces se puede pagar en 20 meses. Entonces no escribir tanto, ¿no? El siguiente es muy fácil. Bueno, ya me dice que me queda menos de un minuto.